Invierno de 1915. En el corazón del Palacio de Invierno, mientras el azote de una ventisca golpea los cristales del gabinete imperial, un imperio sangra en los frentes de la Gran Guerra. Miles de soldados rusos perecen en asaltos interminables contra posiciones fortificadas, un sacrificio humano que parece no tener fin. La línea del frente se ha convertido en una cicatriz inmutable sobre la tierra, una red de trincheras, alambre de espino y nidos de ametralladoras. En los cuarteles generales, los generales se desesperan buscando una forma de romper el estancamiento, de cruzar esa tierra de nadie donde cada ataque se convierte en una masacre. Y es en este preciso instante de parálisis y desesperanza cuando un ingeniero desconocido, un hombre llamado Nikolai Lebedenko, solicita una audiencia con el zar Nicolás II. Su promesa es audaz, casi mesiánica: presentar un arma capaz de cambiar el curso de la guerra. El zar accede, esperando quizás otro conjunto de planos o cálculos complejos. Pero lo que sucede a continuación desafía toda expectativa. Lebedenko no despliega un pergamino. De su bolsillo extrae un pequeño juguete de cuerda y lo coloca sobre el pulido parqué del gabinete. Gira la llave, un sonido metálico que corta el silencio solemne, y lo suelta. El diminuto modelo, con dos ruedas desproporcionadamente grandes a los lados y una más pequeña en la retaguardia, cobra vida. Se desplaza con una agilidad sorprendente, superando con facilidad los obstáculos que encuentra. Y entonces ocurre algo extraordinario. Nicolás II, el autócrata de todas las Rusias, desciende al suelo junto al ingeniero. Ambos, como dos niños absortos en su juego, observan la maravilla mecánica. Lebedenko improvisa barricadas con pilas de libros, simulando las trincheras y los parapetos del frente. El modelo de cuerda los atraviesa sin esfuerzo. Sus enormes ruedas simplemente ruedan por encima, mientras la pequeña rueda trasera garantiza la estabilidad. El zar lo contempla con un entusiasmo genuino. Sus ojos brillan con una visión. No ve un juguete, ve la salvación de su ejército. Ve una máquina colosal que podría aplastar cualquier defensa, aniquilar el alambre de espino, cruzar los fosos y depositar el fuego de sus ametralladoras directamente en la retaguardia enemiga. La reunión se prolonga más de una hora. Al concluir, el zar está completamente convencido de la genialidad del proyecto. Otorga a Lebedenko su autorización personal y destina de sus propios fondos una suma fantástica para la época: 210.000 rublos en oro. Una fortuna con la que se podrían haber construido varias fábricas o adquirido una flota entera de automóviles. Pero el zar no escatima. Cree que esta máquina inclinará la balanza de la guerra a favor de Rusia. Lebedenko abandona el palacio eufórico, aferrando un documento con el sello imperial, un pasaporte que le abre todas las puertas y le concede acceso ilimitado a los recursos de un imperio al borde del colapso. En la fría penumbra del palacio, una chispa de ingenio mecánico había encendido la esperanza. Pero en los campos de batalla de la historia, las ruedas del destino a menudo giran de formas que ni los zares ni los inventores pueden prever. Apenas un día después, comienza la materialización de un sueño imposible. Y esta empresa se ve envuelta en un velo de secretismo tan denso que ningún proyecto militar del Imperio ruso había conocido antes. Una oscuridad autoimpuesta, necesaria para proteger una idea que podría cambiar el rostro de la guerra. El proyecto recibe el nombre en clave de Netopir, el murciélago, un nombre evocador, nocturno, que presagia la naturaleza sigilosa de su creación. Alrededor de esta bestia mecánica se teje una red de conspiración digna de las operaciones de inteligencia más sofisticadas. Lebedenko, su creador, es plenamente consciente de la fragilidad de su ventaja. Si una sola palabra sobre su máquina llegara a oídos del enemigo, el devastador efecto sorpresa se desvanecería y el diseño podría ser replicado, convirtiendo su arma definitiva en una simple curiosidad tecnológica. Ante este riesgo, toma una decisión de una audacia genial. El plan consiste en la compartimentación absoluta. Ninguna fábrica, ningún taller debía conocer la naturaleza final de su trabajo. Los planos del coloso son descompuestos en cientos de piezas individuales,
cada una un enigma en sí misma. Los pedidos se diseminan por toda la vasta geografía del Imperio ruso, como semillas de un secreto plantadas en tierra de nadie. La artimaña es una sinfonía de desinformación. A los directores de una planta se les comunica que están fabricando componentes para un nuevo y revolucionario buque de guerra. A otros, que sus engranajes y soportes son para equipos industriales destinados a los complejos metalúrgicos de los Urales. A un tercer grupo se le asegura que están forjando elementos estructurales para puentes ferroviarios estratégicos. Los ejes y transmisiones se encargan a una cuarta factoría bajo el pretexto de ser mecanismos para la sala de máquinas de un navío. Cada pieza era una mentira calculada, un fragmento de un rompecabezas cuya imagen completa solo existía en la mente de un puñado de hombres. Para esta tarea titánica, Lebedenko convoca a dos de las mentes más brillantes de la ingeniería rusa. Nikolai Zhukovsky, ya entonces una autoridad indiscutible en el campo de la aerodinámica, el padre de la aviación rusa. Y Alexander Mikulin, un constructor joven pero cuyo talento ya deslumbraba a sus contemporáneos. Zhukovsky asume la hercúlea tarea de calcular la resistencia de la estructura y la distribución de las cargas, asegurando que el esqueleto del gigante no colapsara bajo su propio peso. Mikulin, por su parte, se enfrenta al corazón de la bestia, su planta motriz. Y es aquí donde surge un desafío colosal, un problema que amenaza con detener el proyecto en seco. ¿De dónde obtener motores con la potencia suficiente para mover una mole de varias decenas de toneladas? Los motores de automóvil de la época apenas entregaban 20 o 30 caballos de fuerza, una cifra catastróficamente insuficiente. Los motores navales, aunque potentes, eran demasiado grandes, demasiado pesados, y habrían convertido al Netopir en una estatua inmóvil. Entonces, a Mikulin le asalta una idea brillante, casi poética en su ironía. La solución no estaba en la tierra, sino en el cielo. Y no en el cielo propio, sino en el del enemigo. Propone utilizar los motores recuperados de los dirigibles Zeppelin alemanes derribados. Estos motores Maybach eran maravillas de la ingeniería, relativamente ligeros, compactos y, sobre todo, extraordinariamente potentes. Cada uno era capaz de generar 240 caballos de fuerza. Afortunadamente para el proyecto, la artillería antiaérea y la aviación rusas habían logrado abatir varias de estas aeronaves germanas. Sus motores, recuperados casi intactos de los restos, aguardaban en los almacenes militares como trofeos de guerra listos para ser usados contra sus antiguos dueños. En la primavera de 1915, da comienzo la fase más crítica, el ensamblaje. Se elige un lugar deliberadamente remoto, un paraje aislado de las grandes ciudades y las líneas de ferrocarril, en las cercanías de la aldea de Orudievo, en la gobernación de Moscú. Aquí, entre bosques y campos, lejos de miradas indiscretas, se despliega una operación monumental. Cientos de obreros comienzan a transportar las piezas desde todos los rincones de Rusia, sin la menor sospecha de la criatura que están a punto de ensamblar. El área de construcción es cercada con una alta valla de madera y puesta bajo estricta vigilancia militar. A nadie ajeno al proyecto se le permite acercarse. A los curiosos habitantes locales se les ofrece una explicación plausible. Se está construyendo un almacén militar secreto o un polígono de pruebas para nueva artillería. Lentamente, pieza por pieza, el rompecabezas de acero comienza a tomar forma. Los fragmentos de un sueño, forjados en secreto a lo largo y ancho de un imperio, finalmente se unen. En el corazón del bosque ruso, una bestia mecánica sin precedentes estaba naciendo. Un titán de hierro concebido en la mente de un hombre y alimentado por la tecnología de su enemigo. Era un testamento a la audacia de la ingeniería y a la sombría creatividad de la guerra. Un coloso cuyo rugido aún no había sacudido al mundo. De la entraña misma del metal, emerge una visión casi fantástica, una máquina de guerra como el mundo jamás había concebido. Dos ruedas ciclópeas, de 9 metros de diámetro cada una, se alzan hacia el cielo como torres gemelas de una catedral industrial. Sus radios, con el grosor de un brazo humano, prometen una fuerza descomunal. Suspendido entre ellas, a una altura vertiginosa, se encuentra un casco en forma de T de 12 metros de anchura.
el corazón blindado que alberga a la tripulación, los motores y la transmisión. La escala de la construcción desafía la imaginación. Junto a esta mole, la figura humana se desvanece, reducida a la insignificancia de un insecto. Su altura, en el punto más elevado, roza los 9 metros, el equivalente a un edificio de 3 plantas. La anchura de su cuerpo principal supera las dimensiones de un vagón de ferrocarril completo, y el peso total de la estructura se aproxima a las 40 toneladas, comparable al de una pequeña locomotora de vapor. Esta fortaleza rodante está erizada de acero. Sobre su casco se distribuyen emplazamientos de ametralladoras diseñados para garantizar un campo de tiro circular. Lebedenko, su creador, había concebido un sistema de armamento capaz de desatar un infierno de plomo en todas las direcciones simultáneamente. En la torreta superior, las ametralladoras apuntan a objetivos terrestres y a enemigos situados en posiciones elevadas. En los flancos del casco, troneras estratégicamente situadas permiten abrir fuego lateral y hacia la retaguardia. Incluso su vientre está protegido. Allí, unas aspilleras permiten barrer el espacio directamente bajo el tanque, una ingeniosa defensa para impedir que la infantería enemiga se acercara para colocar cargas explosivas. Para gobernar a la bestia, se requería una pequeña guarnición de entre 15 y 18 almas. Un comandante, un mecánico conductor, 2 motoristas dedicados al mantenimiento de las plantas motrices y una docena de artilleros con sus respectivos cargadores. El trabajo en el interior de los talleres avanza a un ritmo febril. El ingeniero Mikulin se enfrenta al desafío titánico de domesticar 2 motores alemanes capturados, obligándolos a trabajar en una sincronía perfecta para transmitir el par a las monumentales ruedas. El problema es diabólico. Cada rueda es impulsada por su propio motor, pero sus velocidades deben estar coordinadas con una precisión absoluta. El más mínimo desajuste haría que la máquina girara incontrolablemente sobre sí misma. Para ello, se diseña un complejo sistema de regulación de revoluciones y una transmisión diferencial. Mientras tanto, el célebre Zhukovsky se sumerge en los cálculos que determinarán la resistencia de los radios de las ruedas. Deben soportar una tensión inimaginable cuando el tanque se incline para superar un obstáculo. Cada radio, forjado en acero de alta resistencia, está diseñado para soportar un peso de varias toneladas. Lebedenko, el padre de la criatura, no deja nada al azar. Supervisa personalmente cada fase del ensamblaje, inspecciona cada unión, comprueba cada perno. Comprende que solo tendrá una oportunidad para demostrar la viabilidad de su coloso, y esa oportunidad no puede ser desperdiciada. Hacia el final del verano de 1915, el tanque Zar está listo. La fecha del juicio queda fijada, el 27 de agosto. La mañana de aquel día amanece clara y cálida. En el campo de pruebas se congrega una comisión militar especial. En sus filas se encuentran representantes del Ministerio de Guerra, oficiales del Estado Mayor y expertos técnicos de diversos cuerpos de ingenieros. Todos han recibido las más estrictas instrucciones de no divulgación. El secreto es absoluto. Era más que una máquina de guerra. Era la encarnación de una ambición desmedida, un último rugido del ingenio imperial antes de que el mundo cambiara para siempre. Un gigante nacido de una era que se desvanecía, enfrentado a un futuro que aún no podía comprender. Bajo la amenaza de un consejo de guerra, se impuso un juramento de silencio sobre todo lo presenciado. Cuando los miembros de la comisión vieron por primera vez aquella monstruosidad de acero, muchos simplemente se quedaron paralizados, con la boca abierta. Incluso los ingenieros militares más curtidos, hombres que habían visto nacer docenas de prototipos y nuevas tecnologías a lo largo de sus carreras, no pudieron ocultar su asombro. Ante ellos se erigía un coloso que se asemejaba más a un edificio móvil, a una fortaleza rodante surgida de una pesadilla industrial que a un vehículo de combate. Uno de los generales, contemplando la inmensa estructura, pronunció una frase que se volvería legendaria entre los participantes de aquella prueba secreta. Nos encontramos ante la genialidad o la locura, y estamos a punto de descubrir cuál de las dos es. Con el orgullo de un creador, Nikolai Lebedenko guió a la comisión
en un meticuloso recorrido por las entrañas de su criatura. Les mostró el corazón de la bestia, la planta motriz. Dos imponentes motores Maybach, extraídos de un Zeppelin, descansaban dentro del casco, cada uno con su propio conjunto de tanques de combustible, su sistema de refrigeración y sus tubos de escape. Estaban instalados de tal manera que el mantenimiento podía realizarse en pleno movimiento, una idea casi inconcebible. Para ello, un laberinto de pasarelas y plataformas especiales permitía a los mecánicos acceder a cada componente vital. El ingeniero explicó entonces el principio de gobierno, una sinfonía de ingeniería mecánica. El piloto mecánico podía regular las revoluciones de cada motor de forma independiente. Esto permitía que la máquina girara por la diferencia en la velocidad de rotación de sus gigantescas ruedas. Si la rueda izquierda giraba más rápido que la derecha, el tanque viraba hacia la derecha, y viceversa. Para realizar un giro sobre su propio eje, un motor podía incluso engranar la marcha atrás, mientras el otro continuaba impulsando hacia adelante. En teoría, esta capacidad confería a la máquina una maniobrabilidad fantástica, una agilidad que desmentía por completo sus colosales dimensiones. Pero la atención de la comisión se centró inevitablemente en el rodillo trasero, una rueda desproporcionadamente pequeña, con un diámetro de apenas 1,5 metros, situada en la cola de la estructura. Era el punto de equilibrio, el elemento diseñado para dar estabilidad al conjunto y evitar que la parte trasera del casco se arrastrara miserablemente por el suelo. El célebre científico Nikolai Zhukovsky, parte del equipo, desplegó sus cálculos matemáticos, demostrando con ecuaciones complejas que, sobre terreno firme, la carga sobre este pequeño rodillo sería mínima. El peso principal de la máquina recaía sobre las enormes ruedas delanteras. El rodillo trasero era un mero estabilizador. Sin embargo, en las miradas de algunos ingenieros de la comisión ya se dibujaba el escepticismo. Una pregunta flotaba en el aire, cargada de premonición. ¿Y qué ocurrirá si el terreno es blando? Lebedenko, con una confianza inquebrantable, respondía que las gigantescas ruedas delanteras ejercerían tal presión sobre el suelo que lo compactarían, creando una calzada firme y prensada. El rodillo trasero, aseguraba, avanzaría sin esfuerzo sobre ese camino ya preparado. Además, la vasta superficie de contacto de las ruedas delanteras distribuía el peso de tal forma que la presión ejercida sobre el suelo era, paradójicamente, inferior a la de un camión de carga convencional. Las discusiones se prolongaron durante casi 1 hora, un debate entre la audacia teórica y la prudencia práctica. Finalmente, se tomó la decisión. Era hora de abandonar los planos y las pizarras para proceder a la verificación empírica. Los preparativos para la prueba fueron exhaustivos. Para el primer recorrido, se decidió utilizar una plataforma especialmente construida, un camino de gruesos troncos de madera dispuestos perpendicularmente a la dirección de avance. Era una antigua solución rusa, utilizada desde hacía siglos para cruzar los terrenos pantanosos que plagaban el vasto imperio. Ahora, esta técnica ancestral serviría como el primer escenario para la máquina de guerra más futurista jamás concebida. La delgada línea que separa el ingenio de la insensatez no se mediría en los cálculos, sino en el crujido de la madera y la resistencia de la tierra. Ante la mole de acero, se extendía un desafío diseñado a medida. El alto mando militar necesitaba certezas, pruebas irrefutables de que aquel titán podría dominar el tipo de terreno que encontraría en el campo de batalla. Para ello, se había preparado un circuito meticuloso. Una calzada de troncos, conocida como GAT, se prolongaba por aproximadamente 50 metros, una prueba de fuego para la estabilidad y la tracción sobre una superficie irregular y traicionera. Inmediatamente después, comenzaba el suelo habitual del bosque, una alfombra de hierba y maleza que daría paso a un tramo aún más exigente, una tierra húmeda y fangosa, al borde de un pequeño pantano. El plan de pruebas era implacable: recorrer la ruta completa, ejecutar un giro y regresar al punto de partida. Un viaje de ida y vuelta que decidiría el destino del proyecto. La tripulación, con una precisión casi ritual,
ocupó sus puestos en las entrañas de la bestia. Dos mecánicos, apostados junto a los motores con herramientas en mano, se convirtieron en los guardianes del corazón mecánico de la máquina. Su misión era vigilar cada vibración, cada sonido, listos para intervenir ante la menor anomalía. El mecánico conductor se acomodó en su puesto, sus manos aferrando las palancas que gobernaban las revoluciones de los dos propulsores. Los artilleros ocuparon sus posiciones en las aspilleras. Aunque no se dispararía un solo proyectil aquel día, su presencia era esencial para simular el peso de un equipo de combate completo. Se dio la orden. Primero, el motor derecho cobró vida. Tosió varias veces, expulsando una nube de humo azulado por el escape, antes de estabilizarse en un rugido profundo y potente. Un minuto después, su gemelo izquierdo se unió al coro. El sonido de dos motores de aviación funcionando en tándem era apocalíptico, una sinfonía industrial y atronadora que obligó a los miembros de la comisión, que observaban a una distancia prudencial, a cubrirse instintivamente los oídos. El conductor aumentó suavemente las revoluciones. Las enormes ruedas, con la lentitud de un gigante que despierta, comenzaron a girar. La tierra bajo ellas tembló. La máquina se desplazó, y un grito triunfal brotó de las gargantas de los obreros e ingenieros que habían dedicado meses de su vida a aquel sueño de acero. El tanque SAR se movía. Su velocidad era modesta, apenas unos pocos kilómetros por hora, pero el simple hecho de que aquella montaña metálica pudiera desplazarse por voluntad propia parecía un milagro de la ingeniería. Las ruedas delanteras, de 9 metros de altura, rodaban con una majestuosidad inexorable, sus radios de acero brillando bajo el sol. El rodillo trasero seguía dócilmente a la estructura principal, labrando un profundo surco en la tierra. En su camino, deliberadamente, se había dejado un joven abedul, del grosor del brazo de un hombre. Era el primer obstáculo, una prueba elemental de su capacidad para despejar el camino. Lebedenko, su creador, quería demostrar a la comisión que su invención podía derribar árboles y abrirse paso a través del denso bosque. La distancia se acortó. La rueda delantera derecha tocó el esbelto tronco. El crujido de la madera fue seco, brutal. El árbol se dobló, luchando por un instante contra la masa de toneladas que lo arrollaba, pero la fuerza era insuperable. El tronco se partió en su base y el abedul se derrumbó, aplastado sin piedad. El tanque ni siquiera redujo su marcha, como si no hubiera notado el impedimento. Un murmullo de aprobación recorrió las filas de la comisión. La capacidad de aplastar árboles significaba que la máquina podría abrirse paso a través de las barricadas forestales que el enemigo solía utilizar como defensa. El siguiente desafío era la calzada de troncos. El entarimado de madera crujió bajo el peso colosal, pero resistió. Las ruedas avanzaban de tronco en tronco, generando un golpeteo rítmico y constante. La máquina se balanceaba ligeramente sobre las irregularidades, pero mantenía su curso, avanzando con una determinación imperturbable. En aquel instante, sobre la tierra removida y los restos de un árbol quebrado, la máquina no era solo un arma. Era un manifiesto de la ambición humana, una declaración de que ninguna idea era demasiado grande, ninguna escala demasiado vasta para ser intentada. Sin embargo, en su avance lento y atronador, también se escondía una premonición, la de que los sueños más colosales son, a menudo, los más frágiles ante las implacables leyes de la física y el terreno. 50 metros de un camino de troncos, una prueba superada con éxito. Por un instante pareció que todas las dudas se disipaban en el aire, arrastradas por el eco del colosal motor. La confianza era palpable. Ante ellos se abría un tramo de tierra ordinaria, cubierta por un manto de hierba. El suelo aquí parecía denso, compactado por el paso de incontables años. Las gigantescas ruedas delanteras mordieron la tierra, dejando tras de sí surcos profundos, heridas abiertas en el paisaje. Pero el tanque, la bestia de acero, continuaba su avance con una seguridad imponente. Tras recorrer otros 20 metros, la máquina se aproximó a una zona donde la tierra cambiaba de carácter. El terreno se volvía visiblemente más húmedo, más blando. Aquí, en el borde mismo de una zona pantanosa, el suelo estaba saturado de agua.
Bajo una delgada y engañosa capa de césped se ocultaba un fango viscoso y traicionero. La elección de esta ruta no había sido casual. Los militares habían diseñado este trayecto deliberadamente, buscando someter al prototipo a las condiciones más extremas. Un reflejo brutal del campo de batalla real. Sabían que en el frente, la máquina tendría que moverse sobre un infierno de lodo y cráteres, una tierra desgarrada por los proyectiles y empapada por las lluvias incesantes. El maquinista conductor, imbuido de una fe ciega en los cálculos de Chukovsky sobre la distribución del peso, no redujo la velocidad. Las ruedas delanteras, titanes de acero, se adentraron en el terreno blando. Lo comprimieron, se hundieron ligeramente, pero continuaron su rotación, empujando lentamente la inmensa mole hacia adelante. Sin embargo, lo que ocurría en la retaguardia permanecía oculto a los ojos de la tripulación. Un drama silencioso que se desarrollaba a sus espaldas. El rodillo trasero, una pieza comparativamente diminuta sobre la que recaía una parte crítica del peso de la sección de cola, comenzó a hundirse en el suelo maleable. Si las ruedas delanteras, gracias a su enorme diámetro, distribuían la carga sobre una vasta superficie, el pequeño rodillo trasero ejercía una presión fatal sobre el terreno. Perforaba la tierra húmeda, hundiéndose más y más, ahogándose en ella como una piedra arrojada a un cenagal. Cuanto más avanzaba el tanque, más se enterraba su talón de Aquiles. Finalmente llegó el momento inevitable. La parte trasera del casco comenzó a ceder, y el rodillo quedó sepultado en el barro casi hasta el eje. El conductor sintió como la máquina se volvía pesada, perezosa. Los motores, antes potentes, ahora trabajaban con una carga extrema. Su rugido se intensificó, transformándose en un gemido de esfuerzo agónico. En un intento desesperado, aumentó las revoluciones, esperando arrancar el tanque de la trampa por pura fuerza bruta. Fue inútil. Las ruedas delanteras patinaron, lanzando al aire terrones de barro y hierba en un frenesí impotente. El rodillo trasero estaba irremediablemente atrapado. La sección de cola del tanque SAR se posó pesadamente sobre el suelo, su propio peso anclándola a la tierra. Los motores aullaron a su máxima potencia, un crescendo de furia mecánica. Las ruedas giraban en el vacío, pero la máquina no se movía ni un centímetro, ni hacia adelante ni hacia atrás. Quedó inmovilizada, atrapada para siempre, como un insecto prehistórico en una gota de ámbar. El conductor intentó cambiar las revoluciones, alternar la marcha atrás y adelante, pero no obtuvo respuesta alguna. La mole de 40 toneladas se había convertido en un monumento inmóvil a la ambición desmedida. Tras varios minutos de lucha infructuosa, por orden del ingeniero Lebedenko, los motores fueron silenciados para evitar un sobrecalentamiento fatal. Y entonces, un silencio sobrecogedor descendió sobre el campo. Un silencio que, tras horas de estruendo ensordecedor, resultaba casi violento. Los miembros de la comisión se acercaron en silencio a la máquina varada. La rodearon, observando desde todos los ángulos. Se asomaron bajo el casco y contemplaron el triste espectáculo. El rodillo trasero había sido devorado por la tierra, y la propia cola del tanque yacía lastimosamente sobre el suelo, creando una resistencia insuperable. Uno de los ingenieros, libreta en mano, realizó un cálculo rápido. Su voz, al romper el silencio, no contenía sorpresa, sino la fría certeza de las matemáticas. El veredicto no lo dictaba un tribunal militar, sino una ley mucho más antigua e implacable. La propia Tierra, con su simpleza brutal, había juzgado el colosal sueño de acero y lo había encontrado demasiado pesado para existir. La conclusión fue desoladora. Para liberar a la bestia de metal de su trampa de lodo, se necesitaría una fuerza que sus propios motores, ya silenciados, eran incapaces de generar. Las únicas opciones eran una tracción externa de poder titánico o la humillación final. El desmantelamiento completo de la máquina en el mismo lugar de su fracaso. Nikolai Lebedenko, el ingeniero, el soñador, estaba abatido, pero su espíritu se negaba a rendirse. Propuso un último y desesperado asalto contra la inercia. Intentarían arrastrar la máquina con cabrestantes y los tractores más potentes disponibles.
Sugirió colocar troncos bajo el rodillo trasero, cavar una fosa frente a él para mitigar el ángulo de inclinación que lo mantenía prisionero. Durante días, el campo de pruebas se convirtió en el escenario de una lucha épica. Llegaron 2 tractores de artillería pesada, sus motores rugiendo en un desafío a las 40 toneladas de acero inmóvil. Se tendieron gruesos cables de acero que se tensaron hasta el límite, vibrando bajo una carga inconcebible. Pero el fango, profundo y tenaz, se negaba a soltar a su presa. Los cables, uno tras otro, se rompían con un estallido seco y violento, como latigazos metálicos. Se intentó excavar bajo el rodillo trasero para liberarlo de la presión, pero la tierra, saturada de agua, convertía cada palada en un esfuerzo inútil. El pozo se llenaba de agua casi al instante, transformando el suelo en un pantano aún más traicionero. Se deslizaron enormes troncos de abedul bajo las ruedas, pero la colosal masa del tanque los aplastaba sin piedad, partiéndolos como si fueran simples cerillas. Cada esfuerzo se ahogaba en el barro. El tanque del zar, la gran esperanza del ejército imperial, quedó allí, varado en el lugar de su primera y última prueba. Se transformó, en cuestión de días, de un arma revolucionaria a un silencioso monumento al error de cálculo. En las semanas siguientes, en la quietud de los gabinetes de diseño, Lebedenko y su equipo de ingenieros llevaron a cabo la autopsia de su fracaso. Nikolai Zhukovsky, el padre de la aviación rusa, se sumergió de nuevo en los cálculos, verificando viejas fórmulas, trazando complejos diagramas de distribución de la carga. Los resultados confirmaron sus peores temores. De las 40 toneladas de peso total, casi la mitad recaía sobre la sección de cola. Allí se encontraban los tanques de combustible, parte de la munición, los mecanismos de transmisión y la propia cabina blindada. Las ruedas delanteras, a pesar de sus dimensiones ciclópeas de 9 metros de altura, no podían compensar este desequilibrio fundamental al moverse sobre un terreno blando. El peso empujaba el pequeño rodillo trasero hacia el suelo con una fuerza implacable, anclando la máquina como si fuera un barco encallado. Y entonces, la ironía más cruel fue revelada. El modelo a escala, aquel juguete de relojería que había cautivado al emperador en los pulidos suelos de parqué del palacio, operaba bajo un principio físico completamente diferente. Con su peso insignificante y sobre una superficie dura, el problema del hundimiento del rodillo trasero simplemente no existía. Al multiplicar las dimensiones y el peso por decenas, las leyes inmutables de la física, que habían sido sus aliadas en miniatura, se habían vuelto en su contra a escala real. El informe de la Comisión Militar fue un epitafio redactado con precisión burocrática. El documento reconocía la originalidad del pensamiento de los diseñadores y la alta calidad en la fabricación de los componentes. Sin embargo, el veredicto final era inequívoco. La máquina era completamente inadecuada para el uso en combate en su estado actual. La crítica más severa se centró en su incapacidad para moverse sobre terreno blando, precisamente el tipo de suelo que dominaba los frentes de la Gran Guerra. Los campos de batalla no eran un tablero de juego, sino un infierno de lodo, cráteres de obuses y trincheras destrozadas. Un entorno donde el tanque del zar debía haber demostrado su supremacía, pero donde no pudo avanzar ni 100 metros. La comisión recomendó 2 caminos: un rediseño total y absoluto, o la aceptación del fracaso y el cese de toda financiación. A pesar del veredicto, Lebedenko no perdía la esperanza de enmendar la situación. Pero el coloso de acero ya no era un proyecto de ingeniería. Se había convertido en una lección escrita en óxido y fango. A veces, los sueños más grandiosos, al ser construidos a una escala colosal, no son derrotados por el enemigo, sino por el simple y terco peso de la realidad. Sobre la mesa de diseño se apilaban las soluciones desesperadas. Se propuso una modificación radical: aumentar el diámetro de la colosal rueda trasera hasta los 3 o incluso 4 metros. La teoría era simple: una superficie de contacto mayor reduciría la presión sobre el suelo, permitiendo que la bestia de acero se liberara del lodo que la aprisionaba. Otra alternativa, menos ambiciosa pero igualmente compleja, contemplaba la instalación de una segunda rueda trasera, creando un eje doble
para distribuir la aplastante carga de la máquina. Se barajó incluso una tercera vía, una metamorfosis completa del concepto original. Añadir una tercera rueda delantera, transformando el vehículo en una configuración de triciclo con dos ruedas motrices al frente y una única rueda directriz en la retaguardia. Cada una de estas ideas, aunque plausible en el papel, representaba una pesadilla logística. Exigían una deconstrucción parcial de la estructura ya ensamblada, una reingeniería profunda y, sobre todo, una inyección de capital monumental. El ingeniero Mikulin realizó los cálculos. Su veredicto fue desolador. Cualquiera de las soluciones requeriría un mínimo de 6 meses adicionales de trabajo y una financiación comparable a la que ya se había consumido en su totalidad. Con el eco del humillante fracaso en las primeras pruebas resonando en los pasillos del poder, encontrar tales sumas era una quimera. La situación se tornó aún más sombría hacia el otoño de 1915. El imperio ruso se desangraba en los frentes de la Gran Guerra. Las ofensivas alemanas, metódicas y brutales, empujaban a las líneas rusas hacia el este. El ejército se batía en retirada, cediendo territorio y sufriendo pérdidas humanas a una escala pavorosa. La patria no necesitaba armas experimentales que estarían listas en un futuro incierto. Necesitaba fusiles, artillería y municiones de forma inmediata. El Ministerio de Guerra, pragmático ante la catástrofe, desvió cada rublo disponible hacia la producción y compra de armamento convencional, aquello que podía marcar una diferencia en el campo de batalla al día siguiente. Proyectos audaces y visionarios, como el tanque del Zar, fueron relegados al olvido burocrático. Simultáneamente, informes de inteligencia comenzaron a llegar desde el frente occidental. Los británicos estaban desarrollando sus propios vehículos blindados, pero basados en un principio radicalmente distinto: las orugas. Eran máquinas más pequeñas, más ligeras y, crucialmente, demostraban una capacidad todoterreno muy superior en las pruebas. Se hizo evidente que el futuro de la guerra mecanizada no pertenecía a las ruedas gigantescas, sino a las cadenas de acero que se aferraban a la tierra. Con la llegada del invierno, el flujo de fondos se congeló por completo. El dinero asignado personalmente por el emperador se había agotado y no llegarían nuevas partidas. La guardia que protegía el prototipo varado en el bosque fue retirada. Sus hombres eran más necesarios en las trincheras. Los obreros, sin salario ni propósito, se dispersaron, regresando a sus aldeas o siendo movilizados para el esfuerzo bélico. Lebedenko, acompañado por un puñado de fieles asistentes, continuó visitando a su creación durante un tiempo. Vagaba alrededor del gigante inmóvil, buscando una inspiración, una solución milagrosa. Pero con cada visita, la verdad se hacía más insoslayable. El proyecto estaba muerto. El coloso de metal quedó abandonado en el claro del bosque, una silueta anómala en el paisaje. Lentamente, la naturaleza comenzó su labor de reconquista. La hierba creció a su alrededor, los arbustos treparon por su estructura. Aquello que había sido concebido como la esperanza de una victoria decisiva se transformaba en un monumento oxidado a la ambición desmedida. Entonces irrumpió el año 1917, trayendo consigo convulsiones que nadie podría haber imaginado. La Revolución de Febrero barrió la monarquía. Nicolás II abdicó del trono y el imperio se sumergió en un caos de lucha política. En esa vorágine, a nadie le importaba un monstruo de acero varado en un bosque. El gobierno provisional, desesperado por continuar la guerra y mantener el poder, no tenía tiempo para los proyectos experimentales del antiguo régimen. El tanque del Zar fue simplemente olvidado, como si nunca hubiera existido. Su documentación, los planos de su grandeza y su fracaso, quedaron sepultados en los archivos militares. Allí, en el silencio del papel y la tinta, yace el epitafio de una era de gigantes. Una era que soñó con dominar la tierra con ruedas colosales, solo para quedar anclada, para siempre, en el lodo de la historia. Mientras los planos acumulaban el polvo del olvido en los archivos de un gobierno extinto, la máquina misma se entregaba a una lenta descomposición. Un coloso de acero abandonado a su suerte, devorado por el óxido y la indiferencia bajo el cielo abierto. Oculto a las miradas indiscretas,
un denso manto de maleza que, en 2 años, había crecido para reclamarlo, tejiendo un sudario vegetal a su alrededor. El cataclismo de octubre selló su destino de forma irrevocable. Para los bolcheviques, que ahora ostentaban el poder, aquel artefacto no era más que un emblema grotesco del despilfarro zarista, un monumento a la incompetencia técnica de los viejos ingenieros imperiales. Cuando en la primavera de 1918, los representantes del nuevo orden descubrieron en los documentos la mención de 210.000 rublos gastados en una secreta y fallida máquina de guerra, se organizó una investigación inmediata. Una comisión se desplazó al lugar. Allí, ante la imponente estructura, los hombres del nuevo régimen no vieron una maravilla de la ingeniería, sino un testamento de la mala gestión y la incapacidad del gobierno imperialista. El informe fue tajante, implacable. Describía la máquina como un monumento a la negligencia. Señalaba con fría lógica que el dinero malgastado en aquella inútil pila de metal podría haber servido para comprar cientos de fusiles, decenas de ametralladoras o varias piezas de artillería, armas que desesperadamente necesitaban en los frentes de una guerra que se avecinaba. Lebedenko, su creador, intentó argumentar. Insistió en que el problema tenía solución, que la máquina podía ser perfeccionada hasta alcanzar un estado operativo. Pero sus palabras se perdieron en el viento de la revolución. Nadie le escuchaba. La era de los proyectos titánicos había terminado. La nueva Rusia exigía soluciones simples, brutales y efectivas. Estalló la guerra civil y el tanque fue nuevamente relegado al olvido. Los frentes de batalla se dibujaron lejos del distrito de Dmitrovsky. La violencia que desgarraba el país pasó de largo por aquel rincón tranquilo. La gigantesca máquina se convirtió en parte del paisaje local. Los niños jugaban a la sombra de sus ruedas colosales. Los adultos contemplaban su escala con una mezcla de asombro y perplejidad, incapaces de comprender su propósito. Algunos campesinos, más emprendedores, intentaron arrancar pernos y pequeñas piezas para sus necesidades domésticas, pero la estructura principal permanecía intacta. Desmantelar semejante mole sin equipo especializado era una tarea imposible. Lenta pero inexorablemente, el tanque del zar se transformó en una leyenda local, una atracción sobre la que se contaban historias a los forasteros, un espectro de un imperio caído. A principios de los años 20, con la guerra civil concluida con la victoria bolchevique, el nuevo gobierno emprendió un inventario exhaustivo de los bienes militares. La nación estaba en ruinas. La industria, el ejército y la infraestructura necesitaban ser reconstruidos desde sus cimientos. El metal era un recurso escaso, su falta era catastrófica. Y entonces, alguien recordó la estructura de 40 toneladas de acero, inmóvil y sin propósito, en los bosques cercanos a Moscú. La decisión fue rápida y pragmática. El tanque del zar sería desguazado y su acero reutilizado para las necesidades de la economía popular. En el verano de 1923, una brigada de obreros llegó al claro del bosque. Venían equipados con sopletes de gas y mecanismos de elevación. El desmantelamiento duró varias semanas. El siseo de las llamas cortando el metal fue el requiem final de la máquina. Las ruedas ciclópeas fueron desmembradas en segmentos. El casco fue despiezado sin ceremonia. Todo fue cargado en camiones y transportado a los altos hornos, para renacer como vigas, herramientas o quizás, incluso, como armas más sencillas y fiables. Para el otoño, en el lugar donde durante 8 años se había erigido un sueño de acero, solo quedaban las profundas cicatrices en la tierra, dejadas por sus ruedas, y el cráter donde su rodillo trasero se había hundido en el fango. Así la ambición de un arma invencible se disolvió en el crisol de una nueva era, dejando tras de sí solo el silencio y la imborrable lección de que incluso los gigantes de hierro pueden ser devorados por el apetito insaciable de la historia. Así, sin gloria alguna, concluyó la historia de la máquina de combate más colosal jamás forjada en metal. Un proyecto que nació como un juguete infantil en las manos del zar, concebido en la comodidad de un palacio, terminó sus días como una montaña de chatarra, oxidándose en el patio de una fábrica. De sus 40 toneladas de acero de la más alta calidad, se fundieron piezas para tractores, para máquinas herramienta,
para locomotoras, para todo aquello que el país, sumido en el caos de la guerra, necesitaba con desesperación. Los planos del tanque SAR yacieron olvidados en los archivos hasta finales de los años 30. Permanecieron como un secreto silencioso, un testimonio de una ambición desmedida, hasta que un historiador de la técnica, revisando documentos polvorientos, tropezó con ellos por casualidad. La publicación de un artículo sobre aquel asombroso proyecto lo rescató del olvido. Desde ese momento, el tanque SAR de Lebedenko se convirtió en leyenda. Una parábola sobre cómo una idea, brillante en apariencia, puede colapsar por un único error crítico en sus cimientos. Una lección grabada en acero sobre la delgada línea que separa la genialidad de la locura. Décadas después de su desaparición física, historiadores militares e ingenieros continuaron debatiendo las causas de su estrepitoso fracaso. El error fundamental era evidente, casi insultante en su simplicidad. Una distribución de peso catastróficamente desequilibrada entre la parte delantera y la trasera. Casi 20 de sus 40 toneladas recaían sobre la cola, convirtiendo el pequeño rodillo trasero, de apenas 1,5 metros de altura, en el punto de fractura de toda la estructura. Una única rueda, diminuta en comparación con sus hermanas gigantes, condenada a soportar una presión insostenible. Y sin embargo, la idea de ruedas gigantes para superar obstáculos no era en sí misma absurda. Simplemente su ejecución fue un desastre. Curiosamente, los diseñadores británicos, que creaban sus primeros tanques en esos mismos años, también experimentaban con el gigantismo. Sus máquinas, sin embargo, optaron por orugas que abrazaban el casco por todo el perímetro, lo que les proporcionaba una superficie de apoyo inmensa y una capacidad de tracción formidable sobre el terreno devastado de los campos de batalla. Lebedenko era un inventor de talento, pero carecía de la pericia necesaria en la construcción de maquinaria bélica pesada. Su confianza ciega en el éxito se basaba en el funcionamiento impecable de un modelo a escala, un juguete que se deslizaba con agilidad por las alfombras del palacio. Pero las leyes de la mecánica operan de forma radicalmente distinta cuando la masa se multiplica por miles. La presión sobre el suelo crece de forma desproporcionada. La resistencia de los materiales se somete a tensiones inimaginables. Y lo que funcionaba para un artefacto de unos cientos de gramos resultó inaplicable para un leviatán de 40 toneladas. El gran Nikolai Zhukovsky, padre de la aerodinámica rusa, había revisado los cálculos, pero su genio residía en el dominio del aire, no de la tierra. Sus ecuaciones, aunque matemáticamente correctas, no contemplaron las variables prácticas del movimiento sobre el suelo blando y fangoso de un campo de pruebas ruso. La fascinación por las máquinas de ruedas gigantescas resurgiría periódicamente en distintas naciones. En Alemania, hacia el final de la Primera Guerra Mundial, se consideraron proyectos de vehículos con ruedas de hasta 15 metros de diámetro. Los estadounidenses, en los años 20, experimentaron con enormes tractores de ruedas para la agricultura. Pero todos estos proyectos quedaron en el papel o en prototipos menores, porque los ingenieros habían aprendido la lección de la experiencia rusa. La tracción por orugas demostró ser la única solución viable para los vehículos pesados, convirtiéndose en el estándar universal para el diseño de tanques durante el siguiente siglo. El tanque SAR no fue solo el fracaso de una máquina, fue un recordatorio monumental de que la ambición, para conquistar el mundo físico, debe primero someterse a sus leyes inmutables. A veces el camino hacia el futuro no se traza con un salto audaz, sino con el lento y metódico avance sobre la tierra firme. En los anales de la ingeniería militar yace la historia de un coloso, un gigante de acero conocido como el tanque SAR, la máquina de combate sobre ruedas más grande jamás construida y sometida a prueba. Ni antes ni después, nadie se atrevió a concebir algo de semejante escala y ambición. Fue un experimento único, un intento audaz por romper el estancamiento de las trincheras durante la Gran Guerra. Pero su propio tamaño se convirtió en su condena. Durante las pruebas, sus monumentales ruedas delanteras superaron los obstáculos, pero su rodillo trasero, mucho más pequeño, se hundió irremediablemente en el terreno blando. El gigante quedó inmovilizado, derrotado no por el fuego enemigo,
sino por la simple gravedad y el barro. Hoy, de aquel Titán no queda nada, salvo los planos amarillentos que duermen en los archivos y unas pocas fotografías espectrales que atestiguan su breve y fallida existencia. Su memoria, sin embargo, perdura como un testimonio de una era en la que los ingenieros no temían soñar a una escala monumental. El tanque Tsar es un recordatorio de que en la carrera tecnológica la audacia es esencial, pero que incluso los fracasos más colosales sirven a un propósito: enseñarnos que el camino hacia el futuro no siempre se construye con más acero, sino con mejor juicio.